Bienvenidas, bienvenidos a Libros al Aire. Este es un programa de Canal 15 y la editorial de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a conversar, Camilo Retana y yo, con nuestra querida María Lourdes Cortés, en torno al libro que ella editó, Violencia, Marginalidad y Memoria en el Cine Centroamericano. María Lourdes es una institución en la historia del cine centroamericano. No es cierto. Es la memoria, en algún sentido, del cine centroamericano y costarricense. Así que Camilo y yo hemos esperado este momento con mucho entusiasmo. Quiero que lo sepas, María. Muchas gracias, Alex. María Lourdes es doctora en cine y literatura por la Universidad de la Nueva Sorbona, París 3. Es profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica. Ha ganado varios premios nacionales, varios premios internacionales de ensayo por sus trabajos, fundamentalmente en torno al cine costarricense y centroamericano. Durante muchos años fue la directora de Sinergia, una institución clave también para entender el desarrollo del cine centroamericano en el siglo XXI. La fundé, en realidad. Lo sí, sé. Me la inventé. Y yo querría que comencemos hablando de eso, María. En la introducción al libro... Hola, Camilo, todavía no. Salúdalo. Hola, Camilo. Muchas gracias por la invitación a los dos. Muchas gracias por acompañarnos, María Lourdes. Es un gusto. En la introducción vos haces una comparación entre el siglo XX y el siglo XXI y daría la impresión de que antes del siglo XXI, pues el cine acá era un evento menor, pero que a partir del siglo XXI podemos ver, digámoslo así, un florecimiento. Y nos encantaría que comencemos hablando de eso. Mira, para que te des una idea, en Costa Rica se realizaron en el siglo XX solo 9 largometrajes de ficción. Hago así porque uno era de 40 minutos, pero digamos era un acontecimiento, se presentaba en el Teatro Raventós de la época, ¿verdad? Y el otro se pasó solo en televisión, pero bueno, era de 60 minutos. O sea que si me pongo estricta, se hicieron solo 7 largometrajes. En lo que llevamos, hasta el 23, estamos como en 82 largometrajes de ficción exhibidos, porque hay un montón que se han hecho, que yo hablé de ellos en otro libro, que es Los Invisibilizados, pero no, ya ahora exhibidos. Solo ficción, no estoy hablando del documental. Y más o menos, no es lo mismo, pero más o menos ha pasado lo mismo en el resto de los países. Por ejemplo, en Panamá, la última, o sea, cuando se estrenó Chance, que es una película de Abner Benaim, fantástica, una comedia que yo amo, ya lo puedo decir públicamente, porque antes me vacilaban, es una comedia, y fabulosa. Tenían 61 años de no ver una película en los cines, en el caso de Panamá. Y en este momento, bueno, hay mucho documental, hay mucha ficción. Claro, los panameños tienen dan un fondo de $2 millones. Pero igual, no creas, no todo el mundo tiene la calidad, pero en este caso, yo creo que te contaba, Camilo, Abner, que es el director de Chance, hizo después un documental maravilloso que se llama Invasión, hizo uno que muy bueno también que se llama Yo no soy Rubén Blades, no, yo no me llamo Rubén Blades. Mira, luego otro largo que estuvo entre los 15, hay una cosa que se llama la lista corta de los Oscar, del mejor película internacional o de no lengua inglesa. Él quedó ahí y ahora va a ser una adaptación de una novela de Philip Roth. Ya, top. María Lourdes. Impensable en el siglo XX. Permíteme preguntarte algo a propósito de esa respuesta que nos acabas de dar, que algo que a mí me llama mucho la atención sobre cómo vos haces historia del cine en Costa Rica, en Centroamérica, es que al mismo tiempo que es una historia de los contenidos y las películas, es una historia de esto que acabas de hacer, una historia casi material del cine, de cómo se produce el cine, de cuáles son los recursos a través de los cuales producen los cineastas. Contanos sobre ese contrapunto. Es que, como Carlos me dice, perdón, que no debería decir eso, pero los compañeros que nos están grabando lo tienen clarísimo. Es que yo jale chunches. Ustedes saben lo que es jalar chunches, es decir, las cámaras, ¿verdad? Yo empecé trabajando en
en producción, documentales, publicidad. Y eso, ¿cómo se llama? Me hizo entender que no es lo mismo hacer una película en Costa Rica con 100,000 pesos o con $5,000, hacer una superproducción. O sea, toda la se pueden diferencia. separar las dos cosas. Yo no podría, ¿ves? Vamos a cortar. Necesito un vaso de agua. Lo siento, no tengo saliva. No, ¿alguien me puede traer un decente vaso de agua? Vamos a tener en la próxima un vaso de agua. No, es que yo no tengo saliva, perdí mi saliva, es una enfermedad. Tranquila. Un vaso de agua nos Linda esa quedaría... respuesta. Tenía unas ganas de preguntarle eso y me gusta mucho como lo estabas contestando. Lo vuelvo a decir. Claro, esa es la diferencia. Y ningún académico ha jalado Maje, chunches. porque es una historia chancleteada del cine, no una historia nada más de las ideas o de los temas. No. Hay que decir, no es lo mismo una película en Panamá ahora, y además las en general están malísimas, casi todas, salvo la de Abner. Ay, las mujeres están arrasando. María, pero además ¿cómo condiciona eso lo que la película dice y hace? Claro, totalmente. Y cómo, es decir, vos no podés hacer una historia de amor en Guatemala. O sea, en Guatemala todavía estás con el genocidio aquí. ¿Me entendés? En Costa Rica es casi sí. como una metahistoria en ese sentido. Y ahora no estoy haciendo historia, ¿verdad? Sino que lo estoy trabajando por temas, gracias, mijo. Es que, claro, la coca es muy chusma, se cara, pero el agua es como lo elegante. Vos decís este vaso... vos decís lo chusma y lo elegante, así como... Chusma y elegante. Exacto. Ni cosa, no era. Ok, esto lo puedo ir haciendo elegantemente, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Ok, rewind, pregunta. Pregúntale a Sosa si no le jode que se toque el micrófono. No, nada que ver. Estamos conversando. Tranquilo. Nada que ver. Esto pasa y esto es vivo y vamos para adelante. Esto va disimuladamente en todos lados, pero es que yo ya me estaba muriendo. Está bien, María, pero contanos más. Ok, juega el nuevo. Sí, es que la diferencia, digamos, con cualquier académico que trabaja cine, bueno, debe haber casos como el mío, es que yo empecé, y los que están aquí grabando me saben lo que es, jalando chunches, es decir, jalando maletines. Bueno, no voy a decir que poniendo luces, sería rajar, pero trabajé en producción. Yo estuve 25 horas tratando de estar despierta en un anuncio, me acuerdo, de una gotita Polipox o algo así. Ay, Dios mío. Ustedes no saben lo que es filmar un helado. Bueno, en fin. Y trabajé en 2 largometrajes, uno, Eulalia, que era tico y que no tenía un peso. Y entonces que Óscar Castillo nos tenía 18 horas seguidas, pero que era tico, y trabajé en la película más cara que se ha hecho en este país, que es El Dorado. Se hizo en el año 87, fue un desastre, y los españoles nos trataron pésimo. Es una historia desde adentro del cine, Alex. Vamos a hacer aquí un primer corte. Estamos conversando con María Lourdes Cortés en torno al libro que ella editó y que lleva por título Violencia, Marginalidad y Memoria. Volvemos en un ratito. Estamos de regreso con Libros al Aire. Esta vez Camilo y yo estamos conversando con María Lourdes Cortés en torno a su libro Violencia, Marginalidad y Memoria en el cine centroamericano. Camilo, vos querías hacer un comentario. Sí, quería decir que, bueno, yo conozco buena parte de la última producción tuya, María Lourdes, y que algo que me llama la atención de este y un par de volúmenes más es que mientras que en un comienzo vos hiciste un panorama inicial muy en solitario, había que hacerlo, en el siglo XX. Sí. En los años más recientes has ido sumando voces, invitando a gente a esa conversación sobre el cine centroamericano. Hablarnos un poco sobre esa manera de trabajar y cómo se da eso en este libro, esas voces corales. Claro, porque, bueno, yo trabajé mucho tiempo en gestión, ¿verdad? Tratando de apoyar un cine centroamericano que prácticamente no existía. Cuando yo empecé Sinergia, habían... Espérate, Óscar Castillo tenía 2 largometrajes, 2 largometrajes, y Luis Argueta tenía 2 largometrajes. Entonces, por eso yo quería impulsar a los más jóvenes y puse que nadie que tuviera más de 2 largometrajes podría participar,
porque me habían apoyado para meter a Cuba. Cuba nos iba a comer, entonces ya con eso apoyamos a los cubanos jóvenes. Entonces yo estuve en esa gestión viendo cómo crecía el cine, y cuando ya volví a la U dije, ok, el cine creció, ya estamos visibles, ya existimos, porque yo fui una vez a un festival empezando Cineria y dije, había una sala de productores, distribuidores, toda la cosa, dije, un horror, ¿verdad? Le dije, el que me diga el título de un cine, de una película centroamericana, se gana una lavadora automática. Eso fue en San Sebastián. Y nadie... A lo mejor nadie quería la lavadora. ¿Y de dónde la sacaba yo? Y entonces, ya habíamos ido a San Sebastián, ya había ganado Julio Hernández, ya muchas chicas ya existíamos. Se requerían más voces en la... Entonces, por favor, ¿les interesa hablar de eso? ¿O soy una loca que voy a seguir sola? Entonces, ya cuando entré en la universidad, volví de lleno, ¿verdad? Nunca la dejé, por supuesto. Dije, ok, bueno, tenía que hacer una investigación, eso fue por la cátedra Humboldt, y tenía que hacer como un congreso. Lo que pasa es que yo soy un poco así como a veces un poco, ¿verdad? Entonces inventé a un montón de gente y bueno, y realmente sí, había gente muy seria, gente de la literatura, digamos que esa sería la diferencia conmigo, y a gente que obligué, por ejemplo, a Karen Povey, a Carolina Sanabria, colegas, a que hicieran algo sobre cine centroamericano, y después Karen ha hecho varias cosas. Obligué, es un decir, digo, ay, por favor, trabaja una película para el Congreso, ¿verdad? Ha sido sumando voces de esa manera. Claro, sí. porque, o sea, si yo tuviera un ego del carajo, digo, no, yo soy la mamá y la... Pero la idea es que se conozca más y se estimule más. Y entonces hice ese primer congreso que tuvo mucho material, recogí, digamos, el que tuviera más coherencia en este libro, que sí, el título es un poco duro, Violencia, Marginalidad y Memoria, pero pensá que en países como Guatemala, Honduras, El Salvador e incluso Nicaragua, ¿de qué vas a hablar? O sea, como decía yo, hay una historia de amor en Guatemala, pues como no es como el tema en este momento. E inclusive en Panamá, con la invasión de Panamá, ¿verdad? Entonces, bueno. Y luego también hicimos un dossier con Patricia Fumero en la revista Istmo de otras ponencias, digamos. Mira, y fue una experiencia enriquecedora. Yo siempre se los digo a mis alumnos de cine. Es decir, oír otras voces te hace pensar más. ¿Verdad? Bueno, y en este caso que son textos escritos, citar y me enriquece, es decir, me enriquece. Sí. Fue muy lindo porque además peleé por traer también cineastas, o sea, por hacer la mezcla entre un académico así serio y un cineasta que no le interesa, ¿verdad? Traje a Marcela Zamora, que tenía 3 películas, no tiene varias películas, pero habían varias ponencias sobre ella. Traje a Hispano Durón, un hondureño que sí hizo un doctorado sobre, y yo fui como cotutora de él, y traje a ver a quién más, ni me acuerdo. Bueno, no importa. Pero no importa. traje a 3 cineastas y puse a gente, bueno, Camilo me ayudó en una mesa, porque yo me he dado cuenta que el moderador de una mesa redonda es clave. Podés estropear la mesa. Sí. Entonces, no nos conocíamos mucho, pero yo le dije, Camilo, es que yo necesito moderadores inteligentes, porque si no, a veces, bueno, y sí. Yo fui uno de esos embarcados. Sí, fuiste, pero un mini embarcado, no te pude hacer nada sobre... Pero ¿y el libro? Entonces, el libro es el producto de ese primer congreso. Y claro, es durísimo y jalar a la gente. Y te digo, tuve un segundo congreso virtual donde hubo muy buenas ponencias también. Pero yo estoy haciendo, digamos, ya no una historia, pero una gran panorámica a partir de temas. O sea, hago una panorámica de lo que pasa, un poco, y de los modos de producción, ¿verdad? De películas que han costado un montón de plata, como las de Adner ahora, o como la de Gilda Hidalgo, que es la adaptación de García Márquez. Películas pequeñas, películas comedias, como Michael Jordan, ¿verdad? Es que eso, Alexander, a mí me llama la atención del modo en que trabaja María Lourdes, porque de alguna manera es también
una historia de la institucionalidad cultural de este país. Claro. No Sí. únicamente una historia de los contenidos. Sí. No, tiene que ser, es porque el cine es una cosa muy viva. Sí, sí, y sí. nosotros tenemos la vida entera de estar peleando por una ley. Claro, Y claro. los panameños la hicieron así, que no tenían tradición cinematográfica, pues nosotros sí teníamos, y los nicas también, y dan 2 millones de dólares al año. Y siguen sin tener un excelente cine, aunque tienen buenas cosas, porque no han tenido una escuela, porque no tuvieron un pasado. Pero además, ¿sabes una cosa, María? Este libro, que es un libro colectivo, ¿ve? Y también es un espejo del cine. El cine es un proceso artístico que jamás puede ser solitario, individualista. Ah, Es no. comunitario. El cine es un proceso Claro. comunitario y el libro me parece que recoge eso. Estamos conversando con María Lourdes Cortés en el programa Libros al Aire, Camilo Retana y yo, Alexander Jiménez, en torno a su libro Violencia, Marginalidad y Memoria. En un rato vamos a seguir esta conversación. Hola, aquí seguimos conversando Camilo Retana y yo con María Lourdes Cortés a propósito de su libro Violencia, Marginalidad y Memoria en el cine centroamericano. María, yo quería discutirte una afirmación, o en todo caso pedirte que la matices. Exacto. Cuando afirmaste que probablemente en algunas regiones de Centroamérica es improbable o es imposible pensar en una película de amor. Sí. A mí me gustaría No, que claro, tenés toda conversemos la sobre razón. eso. Y hay un montón de historias de amor. Lo que pasa es que el contexto de guerra, de violencia, casi siempre prevalece o está ahí. Es decir, hay una película que se llama Los Amantes de San Fernando, es un documental de unos chicos que estuvieron en la guerra civil nicaragüense y luego, en la revolución, y luego siguieron, el documental lo siguieron 20 años, ¿verdad? Hubo una segunda parte. Por supuesto, o sea, el amor siempre está. Lo que No pasa se es- puede hablar sino de amor. Claro, el amor siempre está. Me refería como a esa, que sí hay, en Panamá hay una, y que bueno, como la comedia romántica típica gringa. Claro, el marco es otro. No, es que siempre vamos a estar hablando de algo, ¿me entiendes? De algo siempre. Todavía la realidad es nuestra, no tanto Costa Rica, que son otros temas, pero las realidades nuestras son tan fuertes que es inevitable que aparezcan. Y vieras que no solo estoy hablando de Centroamérica, ya en América Latina la cosa no es tan Uniforme. así, pero por ejemplo hay un montón de, o sea, prevalece todavía la película sobre la memoria de la dictadura en Chile, en Argentina. De ahí, ¿cuál ha sido la película más exitosa de Argentina? Argentina 85. Exactamente. Sobre el tema. ¿Y cuál Exactamente. ganó el Oscar? Historia Oficial. ¿Cómo no? Nominada al Oscar también chilena, no sobre sobre, bueno, cuando, ¿cómo se llama esto? Bueno, cuando se votó para ver si se quedaba Pinochet o no. Plebiscito, el plebiscito. El plebiscito, exacto. María Lourdes, a mí me gustaría preguntarte algo que también tiene que ver con una hipótesis de lectura tuya que a mí me parece que se ha ido robusteciendo cada vez más en tus trabajos. Además tengo el privilegio de conocer algunos de los borradores y trabajos que estás haciendo. Y tiene que ver con la hipótesis según la cual el cine de mujeres es un cine pujante, floreciente, que cada vez domina más la escena. Háblanos también un poco sobre eso. Pero en el estamos- libro la mayoría de las películas son de mujeres, ya. Sí, pero esto era antes. Ahora estamos arrasando. El otro día me puse a pensar, porque mira, en Guatemala, sí, ese país tiene, digamos, 3 machos, bueno, digamos 3, no, ni siquiera, pero bueno, digamos 3 varones que han hecho películas que han, digamos, salido. Julio Hernández, que, bueno, tiene una obra muy premiada y una obra grande. Jairo Bustamante, que hizo Ixcanul, La Llorona, Temblores, que, bueno, estuvo nominado al Globo de Oro y ganó el Oso. Perfecto, ahí no hay duda. César Díaz, que ganó el premio de ópera prima en Cannes. Hay otro chico, pero como con una, nada más. Y el panameño del que te estaba hablando.
Una vez se lo comenté. Solo hay 4 hombres y me dicen, mientras me metas en la lista, todo bien. El resto en Guatemala, las documentalistas arrasan. En Honduras, se han hecho algunas cosas, sí, pero las que están saliendo al mundo exterior, digamos, son mujeres. Las documentalistas nicaragüenses. En Nicaragua, las documentalistas nicas. Y en Costa Rica, ni qué decir. Son, no, pero espérate, en El Salvador también, y se acaban de estrenar. Se han hecho un par de largometrajes, un chavalo, y festivales pequeños, pero se acaba de estrenar 2 largometrajes de ficción de una chavala, de Brenda Vanegas, y una española que se vino a vivir a El Salvador, y que es el tema es salvadoreño y todo. Mira, hizo un cortometraje que ganó los premios de documental sobre una historia de un amor gay entre mareros, donde se decía, es mejor, o sea, es preferible matar a una persona que amar a un hombre. Es impresionante, se ganó todos los premios en todos los festivales de cine, de documental. Y finalmente, las nicas. Y bueno, en Panamá está Abner y también hay otra serie de documentalistas de peso. ¿Por qué ocurre eso? Y suave un toque, y me salté a Costa Rica, que no hay palabras. Es decir, del 2009 a hoy, es decir, solo para citarles el caso de las últimas 2 películas, digamos, Clara Sola de Natalie Álvarez y Tengo sueños eléctricos de Valentina Maurel, entre las 2 tienen 60 premios internacionales y nacionales. ¡Qué maravilla! De alto nivel, es decir, espectaculares. Pero también tenemos desde Hilda, que fue como entre Hilda Hidalgo y Ishtar Yassin, como que empezaron con la adaptación de García Márquez, con El Camino, luego Sinopas Fábrega, que ganó un premio importantísimo en el Festival de Rotterdam, o sea, ganó el premio principal. Luego, y que siguió haciendo películas, tiene Viaje y Aurora. Luego, Alexandra Letishev, que hizo Medea, que es una joya también. Antonella Sudasasi, que le fue muy bien con El despertar de las hormigas. Patricia Velázquez, que ha tocado varios temas. Y no quiero que se me pierda ninguna. Sofía Quirós, que ha trabajado el Caribe, que también le ha ido muy bien. Todas estas han estrenado en festivales ya nivel 1, ¿me entendés? Y han ganado un montón de premios, y seguro algunas se me olvidó, espero que no. Y siguen las chavalillas subiendo y haciendo cortos y haciendo, sin hablar de las documentalistas. El documental no está. Ahí tenemos a los Jara, por ejemplo, que yo pondría. Y Álvaro Torres Crespo, que es. Y a Álvaro Torres, pero estoy esperando su largometraje. También Gustavo Fallas. Ajá. Pero es que no han llegado todavía ninguno de estos a Cannes o Berlín. Llegarán. Sí se esfuerzan porque las chicas siguen arrasando. Llegarán, y yo sé que escribirás sobre eso. No, claro que sí. Camilo, este programa va a continuar. Yo espero que pronto hablemos con María Lourdes en torno a otros de sus libros por venir. Pero sí, básicamente, es decir, yo te puedo hablar todo del cine centroamericano, pero yo quiero otras interpretaciones, quiero otras lecturas, para el segundo congreso hubo, como te digo, ponencias muy importantes, pero hay que perseguir a la gente, etcétera. Pero yo ya en mi libro que estoy haciendo estoy citando a otras colegas. Sobre ese libro, yo espero que hablemos en algún momento. Vamos a terminar aquí con María Lourdes. Podríamos seguir conversando días enteros sobre esto, pero vamos a cerrar aquí este episodio del programa Libros al Aire, un programa de Canal 15 y la editorial de la Universidad de Costa Rica. Thank you.